Aquella década de los 90, ¿verdad? Tenía un sabor a futuro inminente. Casi podías olerlo en el plástico nuevo de los aparatos que salían de sus cajas de cartón. Creíamos que el mañana estaba a la vuelta de la esquina, que la tecnología nos iba a cambiar la vida de un día para otro. Pero como bien sabemos, no todas las promesas se cumplieron. Junto a los grandes éxitos, hubo muchas ideas que parecían geniales en un catálogo, pero que terminaron siendo, bueno, fantasmas tecnológicos. Hoy vamos a abrir juntos ese baúl de los recuerdos para hablar de 15 de esos inventos que prometieron una revolución y se quedaron en el camino. Empecemos por el número 15. El equipo de música todo en uno. ¿Recuerdas el peso de esos catálogos de electrónica en el buzón? El sueño de cualquier joven de la época era tener una de esas torres negras y brillantes. Prometían ser el centro del universo, con su radio, su carrusel para 5 CDs, la doble pletina para copiar cintas, y ese ecualizador gráfico con luces que bailaban. Parecía una nave espacial. Tener uno de esos en tu cuarto era sentir que tenías el control absoluto de la música. Pero la verdad es que eran un poco aprendiz de todo, maestro de nada. La calidad del sonido era contundente, pero no fina, con ese botón de super bass que en realidad solo enturbiaba todo. Y las pletinas, ¡ay! Las pletinas. ¿Te acuerdas de ese sonido metálico y agónico de una cinta siendo devorada? El corazón se te paraba en seco. Su final fue silencioso. De pronto, la música empezó a vivir dentro del ordenador, en esos archivos llamados MP3. Y poco después, toda esa torre inmensa, con sus luces y sus kilos de plástico, cabía en un aparatito blanco que llevabas en el bolsillo. Se convirtieron en monumentos de una época que ya se había ido. Número 14. La tarjeta de memoria para videojuegos. Antes de que todo se guardara en una nube invisible, antes de los discos duros gigantes, salvar tu avance en un juego era un lujo. Y ese lujo venía en un pequeño trozo de plástico que se sentía como oro puro. La promesa era revolucionaria. Podías apagar la consola y tu aventura seguiría ahí mañana. Podías llevar tus hazañas a casa de un amigo, pero en la práctica, era una fuente de angustia constante. ¿Recuerdas ese dilema moral? La tarjeta tenía una capacidad minúscula, medida en bloques. Y para empezar un juego nuevo, tenías que tomar una decisión terrible. ¿Qué partidas sacrificar para siempre? Eran carísimas, y a veces, sin más, se corrompían. Y entonces, el terror. Esas dos palabras en la pantalla. Datos dañados. Se sentía como si hubieran borrado una parte de tu vida. Hoy suena a prehistoria. Claro, pero en aquel entonces, en ese pedacito de plástico con su clic característico al entrar en la ranura, conteníamos mundos enteros. Número 13. El diccionario electrónico de bolsillo. Mucho antes de que el teléfono nos corrigiera cada palabra que escribíamos mal, existió un aparatito dedicado a una sola misión: salvarnos de la vergüenza de una falta de ortografía. Parecía una calculadora un poco más ancha, como las de la marca Lexicon, y prometía ser un pozo de sabiduría en tu mano. Para un estudiante o para quien preparaba su primer currículum, parecía un invento indispensable. Te sentías un poco como un académico muy serio con ese dispositivo. Pero su uso era torpe. Había que teclear la palabra en ese teclado de goma, letra por letra, y el resultado aparecía en una pantallita de cristal líquido que apenas se veía. Su vocabulario era limitado, claro, y no entendía de contextos ni de frases hechas. Su final fue fulminante. El ordenador aprendió a hacer lo mismo, pero 1000 veces mejor, con un simple clic derecho del ratón. Y nuestros diccionarios de bolsillo se fueron al fondo de un cajón, para no volver a salir. Número 12. El sistema de intercomunicadores en casa. En las casas más modernas, esas que veíamos en las películas americanas, había unas pequeñas rejillas en la pared. Era la señal de que esa casa vivía en el futuro. La promesa era un hogar conectado. Podías llamar a los niños a cenar sin desgañitarte, o hablar con quien llamaba a la puerta. La realidad, sin embargo, era mucho menos sofisticada. La calidad del sonido era pésima. Una voz hueca, metálica, siempre acompañada de un zumbido de estática. La mayoría de las veces era más fácil y rápido gritar por el pasillo. ¿Llegaste a usar uno de esos? Era una idea genial que nunca funcionó del todo bien. Su desaparición fue sigilosa. Primero llegó el teléfono inalámbrico, que podías llevar por toda la casa. Y después, bueno,
Después cada miembro de la familia empezó a llevar su propio intercomunicador superior en el bolsillo. Esas rejillas se quedaron en las paredes como fósiles, fantasmas de un futuro que nunca llegó a ser práctico. Número 11. El reloj con buscapersonas. En la era del busca, ese aparatito que llevabas en el cinturón, a alguien se le ocurrió una idea que parecía de ciencia ficción: meterlo dentro de un reloj de pulsera. Marcas como Timex lanzaron modelos que parecían sacados de una película de espías. La promesa era la discreción y la comodidad absolutas. Era lo más cercano a ser un agente secreto. Con un simple giro de muñeca, veías el número de quien te necesitaba. No más pitidos estridentes en medio de una reunión. Pero la pantalla era tan pequeña que había que dejarse los ojos para descifrar los números. Y el problema de fondo seguía ahí. Solo era la mitad de la conversación. Te dejaba con la intriga y con la necesidad de encontrar una cabina telefónica para devolver la llamada. Fue una estrella fugaz, un suspiro tecnológico. Desapareció casi al nacer, aplastado por dos frentes: los buscas que ya permitían leer texto, y sobre todo, la llegada de los teléfonos móviles que enviaban mensajitos. El reloj espía se convirtió, de repente, en un simple reloj. Número 10. El televisor portátil. Marcas como Citizen nos mostraron un pedacito de futuro con su Pocket Vision, un televisor que, en teoría, podías llevar a cualquier parte. La promesa era pura libertad: ver el partido en el jardín o las noticias mientras cocinabas. Liberarte de la tiranía del salón. Pero la experiencia era regular. Las pantallas eran diminutas, a menudo en blanco y negro, y devoraban las pilas con una sed insaciable. Aunque el verdadero enemigo era la recepción. ¿Recuerdas esa danza extraña? De pie, con la antena telescópica en la mano, moviéndola milímetro a milímetro para que la cara del presentador dejara de parecer un fantasma. La imagen estaba casi siempre cubierta por esa nieve tan característica de la señal analógica. Y entonces, un día, sin previo aviso, el mundo se hizo digital. Y nuestros pequeños televisores portátiles, de la noche a la mañana, se quedaron en silencio para siempre. Se convirtieron en bonitos pisapapeles electrónicos. Número 9. La cámara de carrete. Durante casi todo el siglo XX, y hasta bien entrados los 90, la fotografía era un ritual. Y ese ritual olía a productos químicos y se medía en rollos de 24 o 36 fotos. La promesa era simple y poderosa: capturar un instante para siempre, inmortalizar un recuerdo. Pero el proceso estaba lleno de incertidumbre. Cada clic de la cámara era un compromiso, un acto de fe. No había segunda oportunidad, no podías ver el resultado. ¿Te acuerdas de la emoción de ir a la tienda a recoger las fotos? Esa mezcla de nervios y esperanza al abrir el sobre de papel, para descubrir que la mitad de las fotos estaban movidas o con un dedo delante. Lo más curioso es que quienes dominaban ese mundo tuvieron el futuro en sus manos, y no quisieron verlo. Cuando la fotografía digital llegó, lo hizo para quedarse, ofreciendo la magia de lo instantáneo, de lo infinito. Y el carrete se convirtió en el refugio de los románticos y los artistas. Número 8. La agenda electrónica. Mucho antes de que el teléfono se volviera inteligente, tuvimos a sus modestos abuelos, los organizadores electrónicos. Aparatos como el Sharp Wizard, del tamaño de una calculadora grande, prometían jubilar para siempre nuestra agenda de papel. Podías guardar cientos de teléfonos y citas. Era como tener una pequeña caja fuerte con todos tus contactos. Se sentía muy profesional. Pero seamos sinceros, su uso era un suplicio. Las pantallas eran diminutas y de bajo contraste. Y escribir en esos teclados alfabéticos, buscando cada letra, era un ejercicio de paciencia. Su mayor defecto era que eran una isla. La información vivía y moría ahí dentro. Si se rompía o se quedaba sin pilas, tu vida organizada se desvanecía con él. Fue un puente necesario, eso sí, entre la agenda de cuero y el teléfono que hoy lo hace todo por nosotros. Es increíble cómo estas cosas formaron parte de nuestro día a día, y hoy son solo un recuerdo. Si estas historias te traen una sonrisa, te invito a que te suscribas aquí, en Secretos de Nuestra Época, porque tenemos muchas más memorias que desempolvar juntos. Número 7. El reproductor de minidisc portátil. A principios de los 90, Sony intentó solucionar todos los problemas de los reproductores de CD portátiles con un invento que parecía perfecto: el minidisc. Eran preciosos, ¿recuerdas? Pequeños, cuadrados, parecían joyas tecnológicas.
Y esos disquitos metidos en su carcasa de plástico eran como pequeños tesoros. La promesa era inmejorable, la calidad digital del CD, pero con la capacidad de grabar tus propias mezclas, como en los viejos casetes. Y lo más importante, no saltaban. Gracias a una memoria interna, podías correr con el que la música no se interrumpía. Parecía el formato definitivo, pero llegó tarde y caro. Era un producto de lujo. Y mientras intentaba convencer al mundo de sus bondades, por otro carril, a toda velocidad, venía la revolución del MP3. Sin discos, sin partes móviles, sin complicaciones. El minidisc fue una solución brillante a un problema que estaba a punto de desaparecer. Número 6. El asistente digital personal, la PDA. Si la agenda electrónica fue el abuelo, la PDA fue el padre del smartphone. Y el rey indiscutible fue la Palm Pilot. Era delgada, elegante, y tenía ese palito de plástico, el stylus. Escribir en su pantalla era como aprender un nuevo idioma secreto, con esos trazos especiales. Si alguien sacaba una Palm en una reunión, sabías que esa persona estaba viviendo en el futuro. Era un símbolo de organización y de estatus. Su gran acierto fue la sincronización. Llegabas a casa, la ponías en su base, y toda tu vida digital se copiaba a tu ordenador. Era mágico. El problema es que la Palm nos enseñó lo que queríamos, pero no pudo darnos el paso final. Nos demostró que queríamos internet, teléfono y agenda en un solo lugar. Preparó el terreno para que años más tarde, un teléfono con una manzana mordida lo cambiara todo para siempre. Número 5. La videocámara doméstica. En los 90, grabar en video dejó de ser cosa de profesionales. Las cámaras se hicieron más pequeñas, más manejables. Esa correa de velcro que te ajustabas a la mano, el ojo pegado al visor de goma, te sentías como un auténtico director de cine familiar grabando cada cumpleaños y cada viaje. La promesa era preservar los recuerdos de una forma mucho más viva que una simple foto. Y lo conseguía. Pero el problema no era grabar, era todo lo que venía después. Esas cajas y cajas de cintas de video sin etiquetar, que se degradaban un poco cada vez que las veías. ¿Cuántas de esas cintas tienes todavía guardadas en un armario? Y para verlas, había que montar un lío de cables entre la cámara y la televisión. Hoy, el aparato con el que grabamos videos con una calidad que entonces ni soñábamos, es el mismo que usamos para llamar por teléfono. Y lo compartimos con el mundo en un segundo. Número 4. El contestador automático. Era todo un ritual. Llegar a casa después de un largo día y ver esa lucecita roja parpadeando en el teléfono significaba que el mundo te había buscado mientras no estabas. El contestador automático prometía ser tu secretario personal, disponible a todas horas. Grababa los mensajes en una cinta diminuta, un microcasete que giraba con un zumbido mecánico. La promesa era la tranquilidad, no te perderías nada importante. Pero la realidad estaba llena de pequeñas frustraciones. La cinta se podía enredar, o se llenaba justo cuando esperabas la llamada más importante. Y escuchar los mensajes era un proceso lineal. Tenías que oír el mensaje larguísimo de un vendedor, para poder llegar al recado que de verdad te interesaba. Un día, la compañía telefónica ofreció lo mismo, pero sin aparato ni cintas. La magia se mudó a la propia línea telefónica, y el contestador se quedó mudo para siempre. Número 3. La máquina de fax. Ese sonido, ese chirrido electrónico agudo, como de un robot protestando, era la banda sonora de todas las oficinas en los 90. Era el sonido del progreso y de la impaciencia. Parecía brujería. Metías un papel por una ranura en tu ciudad, y una copia exacta salía en una máquina a miles de kilómetros. Era el pilar de los negocios, la forma más rápida de enviar un contrato o un pedido. Pero también era el rey de las frustraciones, las líneas que se cortaban a mitad y el infame papel térmico. ¿Lo recuerdas? Ese papel encerado y resbaladizo que, con el paso de los meses, se oscurecía hasta que el texto desaparecía. Su final fue rápido y brutal. Llegó el correo electrónico, y con él, la posibilidad de adjuntar un documento. Era más rápido, más barato, de más calidad y no se borraba con el tiempo. El fax pasó de ser el corazón de la oficina a una curiosidad arrinconada en una esquina. Número 2. El teléfono de coche. Tener un teléfono instalado en el coche no era una herramienta, era una declaración. Era el máximo símbolo de estatus. Ese auricular con un cable en espiral grueso,
montado en la consola central, significaba: soy tan importante que no puedo estar desconectado ni en un atasco. El problema es que era un lujo prohibitivo. El aparato y la instalación costaban una fortuna, y cada minuto de conversación valía su peso en oro. Y claro, estaba atado al coche. Su utilidad terminaba en cuanto aparcabas y cerrabas la puerta. Era una conectividad a medias. Mientras tanto, en los bolsillos de la gente de a pie, empezaban a aparecer unos aparatitos que hacían lo mismo, pero que podías llevarte contigo a todas partes. La verdadera libertad no era hablar desde el coche, era llevar la comunicación en la palma de tu mano. Y el número 1, el reproductor de CD portátil. Casi puedo sentirlo en las manos. Ese disco de plástico, redondo y pesado. El ritual de abrir la tapa con un clic, colocar el CD con cuidado en el eje, cerrar y oír ese zumbido del disco al empezar a girar. El Discman nos prometió llevar el sonido digital y perfecto a cualquier parte. En la práctica, la promesa venía con una condición: no te muevas demasiado. Los primeros modelos eran tan sensibles que cualquier bache o paso rápido hacía que la música saltara con ese TS tan frustrante. Luego llegó la magia del anti-shock, que guardaba unos segundos de música en la memoria. Parecía increíble, pero esa función se comía las pilas a una velocidad de espanto. Y además del aparato, tenías que cargar con una cartera llena de esos estuches de plástico quebradizo. Y un día, apareció una cajita blanca que prometía 1000 canciones en tu bolsillo. De repente, nuestro querido y aparatoso Discman se convirtió en un recuerdo entrañable, pero increíblemente torpe. Y así, con el último salto de un Discman, termina nuestro viaje. Cada uno de estos aparatos fue un sueño, una promesa de un futuro mejor. Y aunque la mayoría fracasaron o fueron superados, nos enseñaron el camino. De hecho, muchas de sus almas viven hoy dentro de nuestros teléfonos. Cada uno de estos objetos tiene una historia, y seguro que tú tienes la tuya. Si este viaje por el baúl de los recuerdos te ha gustado, la mejor forma de que sigamos abriéndolo juntos es suscribiéndote a Secretos de Nuestra Época. Ahora te pregunto a ti, de todos estos inventos, ¿cuál fue el primero que tuviste en tus propias manos? Cuéntamelo abajo en los comentarios, que me encantará leer esa historia. Nos vemos en el próximo recuerdo.